cueste lo que cueste. Vamos a abordar las claves de un análisis, de una reflexión por parte de José Manuel Amor, socio director de AFI. José Manuel, muy buenas y feliz año nuevo, lo primero. Igualmente, feliz año nuevo a vosotros, muy buenas tardes. Bueno, como decimos, año 2022, marcado por supuesto por el protagonismo de los bancos centrales que seguro, ya lo aventuramos, van a seguir siendo muy protagonistas este 2023. Lo están dejando claro además en sus últimos mensajes, siguen echando algunos jarros de agua fría, por así decirlo, sobre los mercados, asegurando de que no van a frenar en su intento por doblegar esa inflación e intentar que vuelva a ese objetivo del 2%. Sí que es cierto que tanto en Estados Unidos como en Europa hemos apreciado pues ya cierta tendencia descendente, pero por ejemplo en el caso de la Reserva Federal dicen no queremos asegurar nada hasta que esos descensos que estamos apreciando en estos últimos meses nos corroboren que nos estamos acercando de forma sostenida hacia nuestro objetivo, ¿no? de ese 2%, ese en torno al 2%. Doblegar la inflación cueste lo que cueste, pero claro, ¿cuál es la lectura que tenemos que hacer? ¿Hasta qué punto los bancos centrales ahora mismo gozan de la suficiente credibilidad sobre este control de la inflación? Bueno, la credibilidad es algo que se gana en el medio y largo plazo, ¿no? Es decir, cuando miramos la historia de los últimos, 20 o 30 años, los bancos centrales han resultado creíbles, ¿no? Porque hemos tenido realmente un episodio, ¿no?, de moderación año tras año de los niveles de inflación. Lo que pasa es que llegamos a un momento, en el año 2014 hasta el 19, en el cual pues esa credibilidad se puso en entredicho a la baja. Es decir, teníamos niveles de inflación demasiado bajos, ¿no? Y en aquel momento, se empezó a introducir políticas monetarias muy agresivas que, llegaron los tipos a cero, los tipos a negativo, se incrementaron los balances y desde la salida de la pandemia, se ha, coordinado con una acción de política fiscal y de apoyos fiscales muy relevante, ¿no? Con lo cual salimos el año 21-22 con un estímulo muy importante y con una inflación que producto de la guerra y de la salida de la pandemia, se nos ha ido de las manos, ¿no? Y durante el año 21 es verdad que los bancos centrales estuvieron, ahora, dicho con el retrovisor, pues algo lentos en darse cuenta de la importancia o de la relevancia de la subida de inflación que estaba en ciernes, ¿no? Ahora es fácil decirlo. Antes, en el año 21, podíamos contar con los dedos de las manos y los dedos de los pies a los economistas que decíamos que era transitorio. Bueno, pues de ser transitorio se convirtió en pegajoso. Y estamos, como sabéis, el año pasado hemos llegado a niveles de inflación cercanos a los 2 dígitos, tanto en Estados Unidos como en el área euro, y en Reino Unido incluso se han superado, ¿no? A partir de ese nivel hay un daño a la credibilidad, y es entonces cuando los bancos centrales aceleran, ¿no? Y a partir del verano de 2022 se produce una clara cambio de mensaje y una aceleración rápida de las subidas de tipos para situarlos en un terreno restrictivo que permita volver a controlar la inflación. Y en ese entorno estamos. Es decir, todavía no se ha controlado, se está viendo un punto de inflexión, sobre todo en la inflación general, ¿no?, producto de que ya el crecimiento de los precios de la energía es menor y en algunos casos es incluso en la interanual negativa, pero tenemos, todavía un montón de componentes, un peso muy importante de los IPCs, en crecimientos de los precios por encima del 4 o 5%. Y eso lo que hace es que la inflación subyacente todavía esté acelerándose, ¿no? Entonces, digamos que los bancos centrales que tienen, como decías antes, alguno tiene 2 objetivos, como es la FED, el objetivo es el control de precios y la estabilidad de precios y además maximizar el pleno empleo. Y otro, como es el Banco Central, solo tiene un objetivo, que es el de la estabilidad de precios a medio y largo plazo. Bueno, pues los bancos centrales han visto testada esa credibilidad y lo que están haciendo ahora es responder de forma forzosa, ¿no?, y acelerada. Y esa es la historia del año pasado, sobre todo, pero se va a extender durante este año, ¿no? Y la cuestión es que el mercado empieza a dudar de si los bancos centrales van a llegar hasta donde dicen que están llegando, o que van a llegar a pesar del daño en el crecimiento económico, o se van a quedar cortos. Estamos en esa tesitura y hay bastante división de opiniones, ¿no? División de opinión y además, en algunos últimos análisis hemos visto cómo se está poniendo en duda también incluso el hecho de que en el caso de la Reserva Federal en concreto consiga llegar a ese objetivo fijado en el 2%, porque más o menos lo que se está hablando es de movernos en torno a entre el 5 y el 4% ya para finales de este primer semestre de 2023, es decir, movernos en verano más o menos en una
horquilla del estilo, en los primeros meses ya estar tocando el 5% y de cara ya a la recta final de lo que sería la primera mitad de 2023 rondar el 4%. Pero claro, hay algunas voces que dicen, como la Reserva Federal, bueno, y es que además en tu informe también apuntabas más o menos a esa horquilla, pero claro, hay algunos expertos que dicen, ojo, porque como la Reserva Federal cuando se esté moviendo en Estados Unidos esa inflación en el entorno del 4%, como allí no logra ya encauzarla hacia el 2%, ya va a ser demasiado tarde. No sabemos hasta qué punto este tipo de análisis o perspectivas son demasiado catastrofistas o realmente pues hay cierto argumento de peso que justifique este tipo de análisis. Bueno, a ver, ahora mismo yo creo que el horizonte es un poco el que tú dices, ¿no? Es decir, yo creo que hay, con claridad la mayor parte de economistas estamos diciendo que la inflación en Estados Unidos y también en Europa se va a posar hacia niveles del 4 o 5% durante este año, ¿no? Posiblemente hacia verano, ¿no? La cuestión es si una vez que pasen los efectos base de toda la subida de precios del año 21 y 22, pues con los componentes menos volátiles que están muy ligados, ¿no?, al crecimiento económico, al crecimiento de los salarios, a, bueno, pues a los precios de los alimentos, los precios de la vivienda, en función de qué países, pues permiten, ¿no?, que rompamos esos niveles del 4%, que son muy altos. Y repito, son dos puntos por encima del objetivo de los bancos centrales, que no va a cambiar de momento. Yo creo que no hay ningún apetito por parte de los bancos centrales para cambiar ese objetivo y desplazarlo al alza, ¿no? Entonces, ahí los bancos centrales pueden encontrarse en una situación en la que la economía ya está sufriendo, tipos del 5% en Estados Unidos, tipos del 3,5% en Europa, que son tipos restrictivos desde un punto de vista de relación frente al tipo neutral, y, bueno, pues pueden encontrarse en la tesitura de seguir percutiendo y seguir manteniendo los tipos de interés en ese nivel o incluso subirlos algo más a costa de un crecimiento económico que puede verse dañado de forma más intensa, ¿no? Yo creo que este es el próximo gran dilema, ¿no? Si al final vamos a tener que estar durante mucho más tiempo con tipos restrictivos de lo que el mercado está descontando ahora mismo. Si lo conocéis perfectamente, pero mirando los futuros sobre los Fed Funds en Estados Unidos, pues ahora mismo el mercado tiene una bajada entre junio de este año y junio del año que viene prácticamente de 100 y pico puntos básicos, ¿no? Y lo que decimos algunos, entre ellos nosotros en AFI, es que va a costar bajar esa inflación del 4%, necesitará de una desaceleración económica relativamente intensa y que, por tanto, el riesgo es que haya más tiempo tipos altos, ¿no? Y esto, bueno, pues es fundamental para el comportamiento de los activos arriesgados, entendidos como arriesgados, pues sobre todo la bolsa, vía factores de descuento y el crédito corporativo, ¿no?, que un periodo de tiempo con tipos de interés muy altos pues puede hacer daño en las cuentas de las empresas, ¿no? Así que sí, claramente vamos a tener en algún momento de este año un episodio de volver a pensar, de volver a retratarse la Reserva Federal y el Banco Central una vez que la inflación termine por posarse en esos niveles del 4 o 5%. Y ese va a ser un momento muy relevante. Desde luego será muy relevante. José Manuel, quería aprovechar esta última respuesta para preguntarte, ¿consideras que deberíamos descartar la posibilidad de un recorte de tipos tanto por parte de la FED como por parte del Banco Central Europeo este 2023? Porque, por ejemplo, por los últimos mensajes de la Reserva Federal, la semana pasada Esther George, que es la presidenta de la FED de Kansas City, decía, bueno, es que nosotros esperamos mantener tipos al menos hasta 2024, con lo cual entendemos que una vez realicen la pausa, no sabemos exactamente en qué punto de 2023, van a mantenerse, como bien dices, en ese nivel de tipos restrictivos durante quizás más tiempo de lo que esperamos nosotros, de lo que esperan los mercados en general, y ya quizás ya para 2024 veríamos ese primer recorte. Pero bueno, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, nosotros en AFI tenemos exactamente hasta el segundo trimestre del año 24 no bajarán los tipos en Estados Unidos. Tenemos una llegada al 5% y yo creo que el riesgo sigue siendo de que sea algo superior y luego una bajada en el segundo trimestre, como te digo, del año 24, con lo cual, bueno, pues estamos claramente más tensionadores o más alcistas de lo que descuenta el mercado, ¿no? Que el mercado piensa que con la desaceleración económica, que tampoco se está esperando que sea demasiado fuerte, digo por parte del mercado, porque si no tendríamos, digamos que, una evolución distinta, ¿no?, de los beneficios, de los márgenes y del precio de los activos que más dependen del ciclo. Es decir, el mercado está instalado en un cierto, como se llama, Goldilocks, ¿no? Es decir, la inflación va a moderar, va a desaparecer el problema o se va a moderar mucho y no vamos a tener un coste económico importante. Bueno, nosotros creemos que sí que va a costar y que, por tanto, bueno, pues es posible que se mantengan los tipos algo más altos. Y en Europa, aunque es verdad que tenemos un problema algo distinto,
¿vale? Tenemos una demanda menos fuerte, pero también fuerte. La tasa de paro en Europa está en mínimos, los salarios están acelerando. También es verdad que haciendo catch-up con la inflación tampoco vemos espirales de segunda ronda, pero va a costar, ¿no?, bajar esa inflación hacia niveles por debajo del 4 y del 3%. Y entonces, bueno, yo creo que también nosotros tenemos subidas hasta el 3,5 rápidas, posiblemente en marzo ya estemos en niveles del 3,5 para el BCE en su tipo de la facilidad de depósito, y esto se va a mantener durante todo el año hasta el primer trimestre al menos de 2024, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es una visión que hoy no está de moda, por así decirlo, en el mercado, no es la narrativa principal, pero que si el mercado tiene que volver hacia esa narrativa de más tiempo en tipos elevados, bueno, pues lógicamente algunos ajustes tendrían que sucederse, ¿no? En todo caso, yo creo que no hay tanta incertidumbre como el año pasado, que teníamos la incertidumbre, uno, de cuándo íbamos a tener un punto de inflexión, dos, de hasta qué punto los bancos centrales iban a ser tensionadores, eso ya lo sabemos, tenemos un punto de inflexión y el nivel de tensionamiento es muy elevado, pero ahora lo que nos queda es, una vez que baja, cuándo se posa y en qué nivel se posa. Y a partir de ahí veremos ese segundo partido, ¿no?, por así decirlo, por parte de los bancos centrales. Bueno, pues a la espera de ese segundo partido de vuelta, ¿no?, frente a la inflación. José Manuel Amor, socio director de AFI, muchísimas gracias, un placer. A vosotros, un abrazo. Pues por tanto, nos quedamos con este análisis y aprovechamos para hacer una